yo ya les había comentado, ¿cierto? Al principio uno cuando conoce esta cuestión de la determinante dice, oh, qué cosa más rara. Pero después, y por eso es importante empezar a hacer ejercicios de inmediato, uno se empieza a familiarizar con esto y ya no lo encuentra tan extraño y va entendiendo la lógica que tiene, ¿ya? Entonces, voy a decir... Profe, Dígame. una pregunta. ¿La matriz inversa va a existir solo si existe el determinante? O sea, si el determinante es distinto de cero. Exactamente, Allá. exactamente. Como comentábamos, el tema de la matriz inversa la definimos hace rato, en realidad. La definimos cuando estábamos comentando esta idea, ¿cierto?, de la operatoria. Y dijimos, y esto es así siempre, los conjuntos numéricos se definen la suma y la multiplicación. Entonces, la resta aparece como consecuencia de la suma. Y la división aparece como consecuencia de la multiplicación. Pero en este caso, cuando hablamos de matrices, como ya no hay conmutatividad, nos impide hablar de una división, ¿sí? Así que no vamos a decir A dividido en B, sino que voy a decir A por B a la menos 1, o voy a decir B a la menos 1 por A. Y te fijas que no puedo hablar de división, porque como no conmutan las matrices, yo no tengo claro cuál va a ser. Te fijas cuál de las dos opciones va a ser. Por eso entonces el tema de que tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos operaciones con la matriz inversa. Sí, esto va a ser un ejercicio sobre la clase anterior. Vamos a calcular, no vamos a calcular esto, sino que vamos a calcular una matriz inversa, si es que existe. ¿Sí? También en algún momento comentábamos, ¿cierto?, que esta idea de la matriz inversa no siempre va a tiene que tener algunas condiciones. Incluso es más, en algún momento comentábamos que no basta con que la matriz sea nula. ¿Sí? Y eso me acuerdo que lo hicimos en una clase hace un rato atrás. Bueno, insisto, cuando estábamos hablando de operatoria. Sí existe. Entonces voy a poner la matriz A. Como consejo diría yo, voy a escribir dos matrices ahora que son de 3×3. Como consejo, creo que es buena idea el determinante de la matriz calcularlo cuando la matriz es de 3×3, y sobre todo en este contexto, ayer hicimos un ejercicio bien largo donde yo mencioné que no era buena idea usar Sarrus, pero en este caso voy a decir, sí, aquí sí que me conviene usar Sarrus porque es una matriz donde tengo que hacer cálculos nada más y lo único que me interesa es calcular el determinante. Espero que esa diferencia quede claro, ¿cierto? ¿Me entiendes? Ese es un 1. Me quedo feito el 1. Ya. Ya, entonces tengo esa matriz. Sarrus, entonces, ¿qué me dice el amigo Sarrus? Me dice que yo voy a copiar las dos primeras columnas y las escribo a la derecha. Y después hago una multiplicación oblicua, ¿sí? En realidad acostumbramos a poner flecha, ¿sí? Pero no tiene mucho sentido, no tiene un sentido, digamos, de... aquí hay conmutativa de los reales, entonces no influye la forma en que yo estoy calculando esto, ¿cierto? ¿Ves? Entonces el determinante de A va a ser igual a... ¿Te fijas? Entonces, todo eso lo voy a multiplicar y pongo más. Ahora, aquí hay que poner atención a lo siguiente, que yo diga que pongo más, no es que voy a poner todos los números positivos, es que los voy a sumar. Eso es lo que dice, ¿ya? 2 por 2 son 4, por 3 son menos 12. Menos 12, lo dejo tal cual. Más 5 por 1, 5 por 1, 5. Más el 0. Fíjate que aquí tengo menos 1 por 0 por 2. Es un 0 nada más. Y ahora vamos hacia el otro lado. Mira, para que... Voy a borrar esta flechita para que no me equivoque con los signos ni nada. También eso comentábamos en la clase de ayer, que es muy importante. Esto de hacer rayitas lo vamos haciendo constantemente, entonces hay que tener harto cuidado de que no les pase lo que me pasó a mí ayer, que borré sin querer un menos de la matriz, ¿sí? Ya, entonces, ahora digo, tengo menos, ¿cierto? Entonces ahora voy a decir 2 por 5, 10, por menos 1, menos 10. Es menos 10, con el otro menos me va a quedar más 10, ¿sí? Insisto con la idea que estos menos no quiere decir ahora de que todo va a ser negativo, sino que voy a poner un menos, voy a restar, ¿sí? Y ahora voy a escribir 2 por 1, 2, por 2, 4, menos 4. Menos, y nuevamente tengo un 0.
Te fijas, menos 3 por 0 por 1 me da 0. Entonces aquí voy a tener, pum, pum, llegó alguien más. Voy a tener acá menos 12 más 10 más, ¿cierto? Porque son más 10 más 1. Esto me da 10 más 1 son 11, menos 12 me da menos 1. Es distinto de 0 y eso de inmediato implica entonces que existe la inversa. Una matriz, si tiene determinante igual a 0, entonces no existe la matriz inversa y no hay cómo arreglarla, ¿ya? No se puede arreglar, ¿sí? Ya, entonces... continuamos. Como mencionábamos en la clase pasada, insisto con la idea que el primer paso tiene que ser esto, calcular el determinante, ¿ya? En la clase pasada comentábamos que nosotros definimos la matriz inversa como 1 partido por el determinante, ¿cierto? Ese es un número, por la matriz adjunta. Y la matriz adjunta de A corresponde a la matriz traspuesta de la que es la matriz de cofactores, ¿sí? C, esta matriz que se llama C sub I J, son esos sus elementos, se llama matriz de cofactores. Ese es su nombre, ¿ya? Y los C sub I J se construyen de esta forma. Escribo menos 1 elevado perdón, a I más J por M sub I J. Quiere decir entonces ahora que voy a hablar de los menores. ¿Se acuerdan los menores? Los M sub I J se llaman menores. Y corresponden a determinantes que se van obteniendo eliminando la fila I y la columna J. Siempre siguen la misma lógica, ¿no? Entonces, mi matriz de cofactores, mira, la voy a escribir acá. Voy a tener acá un... Voy a continuar después en la otra hojita. Ahora la voy a escribir con solamente los C, con los subíndices. Se fijan entonces, ese subíndice IJ lo que me dice es en dónde estoy. Si estoy en la fila 1, si estoy en la fila 3, si estoy en la columna 2, etc. ¿Sí? Cada uno de ellos me indica una posición. Y lo que tenemos que calcular es el valor. Para calcular el valor, entonces usamos esta fórmula. Ahora, otra cosa más que comentábamos en la clase pasada, voy a volver a la hojita de atrás, es qué es lo que significa este menos 1 elevado a I más J. ¿Sí? Eso tiene básicamente dos opciones. O esto es 1, y va a ser 1 si el I más J es par, o va a ser menos 1 si el I más J es impar. Nuevamente voy a borrar las rayitas que hice, y voy a borrar también las dos columnas porque ya no las necesito, ¿cierto? Entonces, lo que yo quiero destacar ahora es que en realidad esto va a corresponder, te fijas, cuando estoy en el 1, 1, siempre voy a tener un menos 1 elevado a 2, va a ser positivo. Después voy a tener un menos, un más, un menos. Te fijas que estoy haciendo un supraíndice, se llaman esto, con el más y menos, indicando justamente cuáles van a ser los valores que voy a tomar en mi matriz. ¿Ya? Entonces, voy a ir... ¿estamos? Ya. Voy entonces ahora a acá. Aquí voy a escribir mi matriz de cofactores y la voy a escribir grande, la voy a escribir súper grande. Espero que me calce todo en esta cosita. Siempre que estoy haciendo, como que trato de escribir más grande y no sale. Ya. Entonces, como decía, aquí voy a tener un más, un menos, un más, un menos, porque estoy escribiendo ya lo que voy a tener acá en mi matriz de cofactores, el menos 1 elevado a I más J, más. Entonces, vamos con el primero, 1, 1. ¿Qué significa el M11? Que voy a ir a mi matriz y voy a borrar la fila 1 y la columna 1. Y me voy a quedar con un determinante que es de 2 por 2. Este que dice que es entonces 2, 1. Voy a ir a escribirlo al tiro. Yo lo estoy haciendo ahora de esta forma. Con el tiempo ustedes se van a dar cuenta de que no es necesario hacerlo tal cual.
esto es un cálculo mucho más rápido, lo pueden ir calculando de inmediato. Yo por esta vez lo voy a hacer así porque quiero que lo hagamos más rápido, ¿ya? Bueno, al contrario, lo vamos a hacer más lento. Lo que quiero es que razonemos en la definición para que nos vamos convenciendo de lo que estamos haciendo funciona, ¿ya? Vamos entonces, ya terminé con el primero, ¿sí? Puedo ir completando esto por filas o por columnas, me da lo mismo, porque en realidad voy a ir eliminando lo que va correspondiendo y la voy completando mi matriz C por filas o por columnas. Vamos por fila, entonces sigo con el C12. El C12 significa entonces que voy a eliminar. Te fijas que siempre en la misma posición. Entonces es el 1, 2, entonces me posiciono ahí y ahora tengo ese determinante. Tengo 0, 1, 5 menos 3. 0, 1, 5 menos 3. Ya. Voy entonces de nuevo a mi matriz A. Elimino ahora la fila 1 y la columna 3. Y ahora tengo 0, 2, 5, 2. Vamos, ¿me van siguiendo? Espero que sí. Ya. Terminé con mi fila 1. Voy a ir llenando todo esto con los determinantes que me van tocando. ¿Sí? Voy a ir escribiendo las rayitas de los determinantes. Insisto que con el ya después segundo ejercicio, tercer ejercicio, esto ya uno solo empieza a saltar. En un rato más también vamos a comentar una alternativa. Si usted piensa, oh, esta cuestión no me gustó, es muy larga, yo de hecho coincidiría con usted y le diría, sí, a mí tampoco me gusta. Yo prefiero calcular la matriz inversa usando operaciones elementales, que es lo que vamos a comentar en un rato más. Ya, entonces, ¿qué hago ahora? Ahora, como dije, tengo que completar este que es el 2, 1. Y por lo tanto, entonces, en esa posición, elimino la fila 2 y la columna 1. Y me quedo entonces con el 1 menos 1, 2 menos 3. 1 menos 1, 2 menos 3. Ya. Vamos entonces ahora con el que nos viene, y eso sería segunda fila, segunda columna. Entonces nos queda 2 menos 1, 5 menos 3. Ya, estamos. Perfecto. Y ahora entonces tengo que continuar con este otro, que sería fila 2, columna 3. Y ahora me quedo con el 2, 1, 5, 2. Significa que la posición en la que está me va diciendo qué es lo que estoy eliminando. Terminamos con la fila 2 y ahora me voy con la... Aquí debería ir borrando ya estas cosas, ¿cierto? Porque ahora me voy a ir con la fila 3 y entonces tengo que eliminar en mi matriz A, se fijan, voy a eliminar la fila 3 y la columna 1. Y ahí me va a quedar entonces 1 menos 1. ¿Qué era el otro? 1 menos 1, 2, 1. Vamos entonces ahora a la siguiente. Ahora sigo eliminando la fila 3 porque me fui por la fila 3 y ahora elimino la columna 2. Entonces tengo 2 menos 1, 0, 1. 2 menos 1, 0, 1. Me voy entonces ahora al último, que sería fila 3, columna 3. Y entonces ahora tengo el 2, 1, 0, 2. Ya, lo completé. Insisto que todos estos cálculos yo los podría haber hecho ir haciéndolos de inmediato, y usualmente eso es lo que uno hace, ¿ya? Este es el primer ejemplo que vamos a hacer de esta forma, y yo creo que ustedes pueden practicar a lo mejor otro ejercicio haciéndolo así, pero después ya cuando uno se familiariza con la definición, en realidad lo hace mucho más rápido. Ya, ¿qué vamos a hacer ahora? Calcular esos determinantes. Tengo entonces que escribir mi matriz C. Voy a poner esa cosa por allá. Mi matriz C entonces va a ser, mira, aquí tengo determinante de 2 por 2, esto se multiplica en forma cruzada. 2 por menos 3, menos 6, menos 2, menos 8. Menos 8. Después tengo, y menos 8 lo dejo tal cual porque aquí tengo un signo más. Y eso me dice que no se cambia el signo en un fondo. ¿Sí? Ya. Aquí entonces voy a tener 0, 0, ¿cierto? Menos 5. El resultado sería menos 5, pero con ese menos me quedan más 5. Perdón.
hacer una pausa comercial porque mi hija va saliendo y estos pesados se ponen a ladrar. Ya, el último entonces, de esta fila en realidad. 0 menos 10. Entonces escribo acá menos 10. Vamos acá, al siguiente. Ándate luego, pues entonces, pues Sofi. Pero no encuentro otra mascarilla, mamá. ¿Hay más de esto? No creo, no sé. Ay, y aquí tengo otra de estas. No quiero eso. Ven a pisar mi mamá. Eso estaba haciendo. Ya, perdón. Ay, más rato voy a tener que hacer una pausa comercial. Pero digo al tiro, perdón. Ya, entonces aquí tengo menos 3, menos 2. Se fijan, entonces menos 3 más 2. Eso me da menos 1. Con el menos 1 me da 1. 1. Voy a mover esto para acá. Después tengo entonces menos 6 más 5 menos 1. Chao. Perdón, 4 menos 5 es menos 1, con ese menos me da más 1. 1. Ya. Después tengo 1 más 3, 4. ¿Cierto? Porque aquí tengo... tranquilidad, ya, espérenme. Me abrimos pues. ¿Cierto? Entonces, ¿qué estábamos viendo? Que aquí tengo, claro, tengo 1 menos 2, entonces me da 3. 3. Perdón, ¿por qué puse 4? Es 3, es 3, perdón. Ya me pifié, perdón. 3. Ya. Después tengo entonces acá 2 menos 0 es 2, pero con el otro menos me dan menos 2. El último entonces me va a dar 4. Esa es mi matriz C, ¿cierto? La traspuesta de esta es entonces la matriz adjunta. Vamos a retroceder para observar esto. Profe, Dígame. Tengo una duda. En la columna 2 y fila 2, ¿esa cuánto fue? ¿No es menos 11? No, porque aquí me da 2 por menos 3 me da menos 6, menos el menos 5 me da más 5, entonces ahí me da menos 1. Ah, ya, muchas gracias, esa era mi Menos duda. 1. Perfecto, muchas gracias. Entonces, ¿cuál va a ser mi matriz? Pues yo creo que en este caso podríamos escribir de inmediato la matriz inversa, porque esto va a ser 1 partido por el determinante es menos 1, así nos queda tal cual. La adjunta va a ser la respuesta de esta, entonces voy a escribir menos 8, 5, menos 10, después voy a escribir 1, menos 1, 1, escribo las filas, las voy escribiendo por columna, ¿cierto? Y entonces eso va a ser 8, menos 1, menos 3, 5, perdón, menos 5, 1, 2, y el otro sería 10 menos 1, menos 4. Eso. Ya, la prueba de la blancura siempre viene cuando yo multiplico A por A a la menos 1 o A a la menos 1 por A, ¿cierto? Como yo guste, porque sí o sí lo que tengo que obtener es la inversa. No es necesario que haga las dos multiplicaciones. Con que una me sale, ya es obvio que la otra también va a ser. Por la misma lógica de la unicidad de la matriz inversa. Me voy a ir acá, comprobar. Comprobar siempre es bueno porque a todos nos pasa que de repente justamente cambias de hoja, escribiste un número mal, qué sé yo, entonces es importante. El determinante lo que pasa es que ya ahora borré las columnas que había hecho y habíamos calculado esto con Sarus, así lo calculamos. Otra alternativa sería hacer operaciones elementales, pero yo creo que en ese caso en este particular caso no es buena idea, porque es de 3 por 3, los números son chicos, tengo un par de ceros, entonces todo eso me hace decidirme, ¿cierto? Decir, ocupo Sarus, ¿ya? Solamente por eso, ¿no? Si la matriz fuera más grande, si la matriz a lo mejor tuviese números más grandes, a lo mejor diría yo, oye, voy a hacer un par de operaciones elementales primero, ¿ya?
Ya, entonces como dije, voy a tomar A y lo voy a multiplicar por A a la menos 1. La matriz A tenía en las primeras filas 2, 1, menos 1. Después teníamos 0, 2, 1. Después tengo 5, 2, menos 3. Mi A a la menos 1, entonces la tengo en la otra hojita. Es 8 menos 1 menos 3. La siguiente fila es menos 5, 1, 2. Y la tercera fila es 10 menos 1 menos 4. ¿Cierto? Sí. Ya, entonces vamos multiplicando. Digo entonces que tengo. Voy a escribir 2 por 8, 16, menos 5 y más 10. Wow. Menos 5, perdón, menos 10, ¿cierto? Porque es menos 1 por 10. Y eso entonces me va a dar 1. 1. Aquí estoy. Vamos bien. Ya, después sigo entonces. Vamos a multiplicar primera fila, segunda columna. Entonces tengo menos 2, más 1, más 1, 0. Ahora voy. Primera fila, tercera columna. Tengo menos 6, más 2, más 4, 0. Segunda fila, primera columna. 0. Menos 10, más 10, 0. Segunda fila, segunda columna. 0. Más 2, menos 1, 1. Segunda fila, tercera columna. 0. Más 4, menos 4, 0. Tercera fila, primera columna. Voy a tener 40. Menos 10, menos 30, 0. Segunda fila, perdón, tercera fila, segunda columna. Tengo menos 10, más 2, más 3, más 3. Espérame. No, claro, perdón, es menos 5. No sé dónde saqué el menos 10. Es menos 5, es 5 por menos 1, menos 5. Más 2, más 3, eso me da 0. Muy bien. Tercera fila, tercera columna, entonces voy. Menos 15, más 4, más 12. Eso me da 16, menos 15, 1. Check, check. Entonces estamos listos. ¿Sí? Como comentaba yo ayer y quiero insistir con esto, no es buena idea que yo diga, voy a empezar con la matriz de cofactores. Lo primero que voy a calcular es la matriz de cofactores. Porque si llegara a suceder que la matriz no tenga inversa, todo lo que calculé de los cofactores va a ser tiempo perdido, trabajo perdido. No me va a servir de nada. ¿Se fijan? Entonces eso es algo re importante. ¿Ya? Primero calcular el determinante y después calcular la matriz de cofactores. Solamente obviamente en el caso de que sea invertible la matriz. Ya. Entonces, en relación a hoy día, como comentaba, y esto lo comentaba ayer, vamos a ver hoy día este tema de la regla de Kramer, que es una fórmula para calcular soluciones de sistemas de ecuaciones en condiciones bastante especiales, que tengo que tener la misma cantidad de ecuaciones que de incógnitas, y se usa el determinante. Ay, pero espérate, que tengo leyendo una... Profe, si tengo una triangular y en la diagonal principal hay un 0, entonces el determinante es 0. Sí, exactamente. Exactamente. Debo decir que la regla de Kramer, que la vamos a comentar ahora, es súper, diría yo, popular. A los estudiantes les gusta mucho. Yo después voy a comentar mis grandes peros que tengo con este método. La idea entonces es que vamos a ver la regla de Kramer y después de eso vamos a plantear cómo tengo las operaciones, cómo tengo la matriz inversa usando operaciones elementales, que es lo que les comentaba yo hace un rato, que al menos a mí me acomoda más, diría yo, lo encuentro más fácil, más rápido, no sé. Ahí lo podemos discutir, ¿cierto? Cada uno tiene su opinión también y en realidad yo creo que es importante conocer los dos métodos. Vamos a llegar a las respuestas equivalentes. Eso, ¿no? Pero vamos con Kramer ahora. Ya, como les comentaba entonces, Kramer funciona y es una forma de resolver sistemas de ecuaciones cuando tengo exactamente n ecuaciones y n incógnitas.
solo en esa condición, ¿ya? En este caso, en la regla de Kramer lo que hace es utilizar el determinante. Y dice algo que es re importante. Fíjese lo que dice acá. Dice que si el determinante de A es distinto de 0, entonces el sistema tiene solución única. Ahí, les voy a decir al tiro, ahí yo tengo un pero, ¿sí? Porque este método no me va a permitir discriminar cuando tengo los otros dos casos, de no existe solución y las soluciones son infinitas. Solamente me determina entonces, insisto con la idea, de saber que si el determinante es distinto de 0, entonces tengo solución única, ¿ya? Entonces ese ya es como un pequeño problema, porque en el contexto de la caracterización, que lo comentábamos, ¿cierto? Durante esta semana, sobre todo con ese ejercicio que hicimos que era tipo prueba, ya este método nos queda un poco cojo, ¿sí? Entonces ahí ya un primer pero, que diría yo que no es muy bueno este método. Ya, pero de todas maneras lo vemos, hay algunas formas como de omitir esto de digamos, de abarcar las soluciones infinitas con esto, pero no, yo creo que es mejor el otro, insisto. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A las soluciones, ¿cierto? Que usualmente en el contexto de los ejercicios que hemos hecho los hemos llamado X y Z, ¿cierto? En este contexto los vamos a llamar X sub 1, X sub 2, hasta X sub n. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cada solución, siempre que el determinante sea distinto de 0, cada una de esas soluciones va a quedar determinada por un cociente. E insisto que esto es un cociente, porque vamos a dividir dos determinantes. En el numerador voy a escribir el determinante de A sub i. ¿Qué es el determinante de A sub i? Esto va a corresponder a una matriz, la matriz A sub i va a corresponder a una matriz que se obtiene a partir de A, donde voy a reemplazar la iésima columna por B. ¿Se acuerdan que B es la matriz de términos independientes? Así que en realidad no voy a alterar el orden de la matriz y por tanto voy a poder seguir calculando el determinante. Eso va en el numerador, el determinante de A sub i. Y en el denominador va el determinante de A. Y ahí nuevamente insistir de que esto se puede hacer justamente porque el determinante es distinto de 0. Así que eso está bien planteado, ¿sí? Ya. Esa es la forma entonces que funciona Kramer. Vamos a ver un ejemplo a continuación. Yo lo escribí en forma matricial de inmediato, ¿sí? Vamos a resolver un sistema que tiene 3 filas y 3 columnas, es decir, son 3 ecuaciones con 3 incógnitas, ¿ya? Las típicas que llamamos X y Z. Para el contexto del problema voy a tener que llamar a la X, la voy a llamar, X sub 1, a la Y la voy a llamar X sub 2 y a la Z la voy a llamar X sub 3, ¿cierto? Para seguir la lógica de estos A sub I. Ya, entonces ahora sí. Aquí debería haberle puesto una pausa, pero nunca se la puse, así que quedamos aquí. Ya. Voy a tener mi matriz A. Voy a calcular el determinante de su matriz A, ¿sí? Yo aquí ya lo calculé, en realidad. Pero lo vamos a dejar como ejercicio para que ustedes lo corroboren. Entonces, el determinante de la matriz A es menos 2. Y con eso ya estoy cierta de que el sistema tiene única solución, o solución única. Mi X sub 1, que como dijimos sería la X, fíjense, comparen lo que estaba escrito en la pizarra. La columna que está destacada en amarillo fue porque yo cambié en la matriz A la columna 1 por 1, 3, 4 menos 3, perdón, que son los términos independientes. Y eso significa, ¿cierto?, que ahora calculo un nuevo determinante. En el numerador, ¿cierto?, ese determinante me da menos 4. Dividido por el menos 2, entonces me da 2. Cuando hablo de la X sub 2, que sería la Y, entonces ahora cambio la segunda columna de la misma matriz A, ¿sí? O sea, la columna 1 sigue siendo la misma columna 1, lo que cambia ahora es la columna 2. Y la columna 2 la cambio por 1, 4 menos 3, que son los términos independientes. Y vuelvo a calcular el determinante. Y ese determinante me da menos 6. Divido por menos 2 y eso obtengo 3. La X sub 3, que sería la Z, ¿cierto? Va a corresponder a tomar la matriz A y cambiar la columna 3 por 1, 4 menos 3, que como dijimos son los términos independientes. Calculo ese determinante, que me da menos 8, y lo divido por menos 2, que es el determinante de A. Y eso me da 4. Entonces, justamente como mencionamos, como el determinante de matriz A es menos 2,
ya sé que este sistema no tiene solución única. Y lo que tengo que hacer, ¿cierto?, es calcular esto. Profesora, Ujú. por ejemplo, en X sub 1, S menos 4 es el determinante de toda esa matriz. Sí, de la que está en el numerador. Gracias. Eso lo pueden calcular ustedes para corroborar estos cálculos. Incluso es más, fíjate, yo creo que algo interesante que podrían hacer es revisar los ejercicios que han hecho hasta ahora de resolver sistemas de ecuaciones, revisarlos y entonces poner atención en los problemas que son de 3 ecuaciones con 3 incógnitas y resolverlos de esta forma. Eso. Y van a llegar, si el sistema tiene solución única, van a llegar a la misma respuesta. El problema va a ser si el sistema no tiene solución o si el sistema tiene infinitas soluciones, que a través de este método, al calcular el determinante, les va a dar 0 y no les va a permitir discriminar eso. Por eso insisto con que este es un método que en realidad los programas siempre piden que uno lo enseñe, ¿ya? Y que los estudiantes aprendan esto. Pero realmente este método tiene no solamente esta falencia que les comentaba yo recién de no poder caracterizar, tiene una falencia que es mucho más grave. Y es lo que vamos a comentar a continuación. Mira. El problema es que este método requiere demasiadas operaciones. Comentaba yo hace un rato, hay muchos estudiantes que este método les gusta mucho. Y creo yo que se debe a que cuando uno trabaja un sistema de 3×3, las operaciones son muy rápidas y lo puede uno resolver, sobre todo las personas que son ágiles para cálculo, pueden resolverlo también muy, muy rápido, ¿sí? El problema es que si una persona dice voy a escribir este algoritmo en un computador y resolver un sistema de 1000 ecuaciones por 1000 incógnitas, es probable que el computador esté años resolviendo el sistema. Y si ese mismo sistema se resuelve con un algoritmo en un computador usando eliminación gaussiana, ¿cierto? O Gauss-Jordan, ¿cierto? Cualquiera que sea, la operación se va a demorar un par de minutos. De hecho, también sería interesante que, como comentaba ustedes, cuando hagan este ejercicio, lo hicieran también con el método de Gauss. Y también sería bueno que contaran las operaciones, a lo mejor, o comparar, digamos, la cantidad de hojas que van a escribir, no sé, o el tiempo que se demoran, ¿sí? Lo que yo recomiendo en este contexto es resolver, yo lo que recomiendo es que hay que conocer los dos métodos, ¿sí? Pero también hay que tener mucho cuidado con respecto a cómo esto se analiza, ¿sí? Obviamente que en el contexto de resolver un sistema de ecuaciones, ustedes van a usar un solo método. Voy a ir a la pizarrita para tratar de hacer un esquema con lo que estoy planteando. A ver si queda más claro así, ¿sí? Cuando yo digo entonces resolver un sistema, por una parte, puedo usar la eliminación gaussiana, la de Gauss, ¿cierto? Esto de las operaciones elementales. Ya me da lo mismo si es la escalonada o escalonada reducida, ¿cierto? En realidad todas esas las puedo meter en un mismo saco, ¿cierto? Llego al mismo resultado, llego a las mismas conclusiones, ¿cierto? Y por otra parte podría usar este método que se llama de Cramer, ¿sí? El problema con Cramer es que solamente me va a servir si mi matriz A es de orden n por n. Ese es mi primer problema, ¿ya? Pero si usted quiere resolverlo así, lo puede hacer, ¿ya? Vas a obtener los mismos resultados que si lo hicieras por las operaciones elementales. El tema es que cuando vemos la otra parte, esto de caracterizar un sistema, las soluciones de un sistema, en ese sentido yo diría que Gauss es mucho más completo, ¿sí? Con el caso de Cramer, lo único que voy a poder analizar es existe única solución. Y si me preguntan, bueno, ¿y si son infinitas soluciones o si no existe solución? Voy a quedar así como un poco colgada, la verdad, ¿sí? No voy a poder dar una respuesta tan completa como con las operaciones elementales, ¿no? Por eso entonces yo
trato de hacer énfasis, no me gusta a mí como imponerle cosas a la gente, la verdad, para ser sincera. No me gusta porque creo que todos aprendemos de forma distinta, a todos nos gusta trabajar de forma distinta, entonces puede ser que a alguien le resulte muy cómodo usar Kramer y lo va a querer usar por sobre el tema de las operaciones elementales. Pero ya tiene que saber de antemano que la caracterización no va a ser tan completa, eso por una parte, y por otra parte, solamente lo puedo usar cuando tiene un sistema con n ecuaciones y n incógnitas, ¿no? Eso espero que hacer harto énfasis con eso, ¿sí? Pero insisto con la idea que en el fondo es decisión de ustedes, ¿ya? Lo mismo con esto de la inversa. Nosotros vimos hoy día, ayer ya vimos cómo se calcula la inversa usando el determinante. A lo mejor alguien por ahí está diciendo, no, el determinante no engancho con eso, no lo entiendo. Yo en ese sentido quiero hacer énfasis en que no lo dejen botado, ¿ah? A lo mejor puede ser que usted diga, no, es que a lo mejor voy a calcular la matriz inversa usando estas operaciones elementales. Y está bien, lo puedes hacer, pero el determinante es algo que es re importante y uno tiene que aprender a calcularlo, no tanto por lo que vamos a continuar nosotros viendo ahora, sino por cosas que vienen más adelante en Mat 013. Así es que no quiero que se entienda como que lo olviden o que no lo pesquen, ¿ya? Yo ahora voy a proponer una forma alternativa de obtener la matriz inversa con operaciones elementales que puede hacerles más sentido en el contexto de que es más rápido, ¿ya? Yo eso es lo que voy a plantear ahora. Ya. Entonces vamos a decir lo siguiente. Una matriz A cuadrada de orden n es invertible si y solo si el rango de la matriz A es igual a n. ¿Qué quiere decir eso entonces? ¿Sí? Quiere decir que cuando tomo una matriz A y hago operaciones elementales sobre la matriz A y ya me encuentro al menos una fila de ceros, ya sé entonces de inmediato que la matriz no es invertible, ¿cierto? Porque si la matriz es de orden n, para que el rango sea de la matriz sea A, esta matriz escalonada, ¿cierto? Equivalente por filas a la A, no puede tener ninguna fila de cero. Y por otra parte, otro teorema que tenemos es que existe la matriz inversa si y solo si A es equivalente por filas a la identidad, ¿sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cuando tomo la matriz A y hago operaciones elementales sobre ella, puedo llegar a obtener la matriz identidad, ¿sí? Y por último, otro teorema, vamos a decir entonces que si tengo una matriz A que es de orden n invertible y realizo una sucesión de operaciones elementales por fila, transformando mi matriz A en la identidad, entonces esa misma sucesión de operaciones en el mismo orden convierte a la identidad en la matriz inversa. ¿Qué significa esto? Y ahora vamos a la otra hojita para explicar lo que vamos a hacer. Significa entonces que si yo tomo la matriz A, y esto ya es el método para encontrar la matriz. Si yo tomo la matriz A y construyo una matriz más grande, usualmente la llamamos aumentada, donde escribo la matriz A y al lado coloco la matriz identidad y empiezo a hacer operaciones elementales sobre esa matriz. Por filas, operaciones elementales por fila, aquí insisto que acá sí que tienen que ser solo por fila, y empiezo a hacer operaciones elementales por fila, de modo que poniendo, digamos, toda la atención en la primera parte de la matriz, transformando mi matriz A en la identidad, como las operaciones son por fila, al lado derecho de la matriz donde había escrito la identidad, va a empezar a construirse una nueva matriz. Al final, entonces esa nueva matriz que va a quedar a la derecha va a ser justamente mi matriz inversa. Y vamos a ver un ejemplo, ¿no? Vamos a hacer de inmediato un ejemplo. Y se me ocurre que sería una buena idea tomar la misma matriz que hicimos recién. Ya sabemos cuál es el resultado, pero lo que quiero hacer énfasis es que voy a llegar a lo mismo, ¿no? ¿Vamos? Entonces, vamos a decir, ejemplo.
Mi matriz A, que voy a escribir entonces es la siguiente. En la misma anterior, voy a escribir al tiro, perdón. Voy a escribir al tiro la matriz A con la identidad. La identidad obviamente tiene que ser del mismo orden. Como la matriz que trabajamos recién es de orden 3, la identidad que voy a escribir a la derecha va a ser la de orden 3. Para buscar, estoy buscando aquí mi matriz. Ya. Entonces voy a escribir en la primera fila 2, 1, menos 1. Segunda fila 0, 2, 1. Tercera fila 5, 2 menos 3. Mira, le puse una aquí esto, pero chaple. Lo cerré ahí, pero no la voy a cerrar porque lo que voy a escribir a continuación es la identidad. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Mira, este ejemplo está re bueno para practicar una cosa que habíamos comentado, que en realidad que no nos había pasado hasta ahora. Usualmente en las matrices que hemos trabajado nos hemos encontrado con algún, cuando empezamos el algoritmo, ¿cierto? Digo, mira, tengo mi pivote el 2, no me gusta el 2, miro para abajo y me encuentro un 1, ¿cierto? Y en este caso no tengo eso. Entonces está bueno que nos pase eso para que observemos, ¿cierto? Que no siempre voy a tener, ¿cierto? Esta opción de cambiar por un 1 y a veces voy a tener que hacer operaciones con fracciones. Ya. Vamos entonces. Voy a tener acá un 2, 1 menos 1. La primera fila la voy a dejar tal cual. Esta fue la misma matriz que hicimos hace un rato, ¿cierto? ¿O me equivoco? Es la misma, ¿cierto? Voy a retroceder. Ah, sí, es la misma. 2, 1 menos 1, 0, 2, 5. Sí, ya. Entonces, la primera fila queda tal cual. La segunda fila, de hecho, también va a quedar tal cual porque ya tengo ahí un 0. Así que no hago nada más. Y ahora empiezo con mis operaciones. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar mi primera fila, la fila 1, y la voy a multiplicar por menos 5 medios. Lo voy a sumar a la fila 3 y voy a guardar en la fila 3. Y ahí entonces voy a tener un 0. ¿Cierto? Después voy a tener, aquí voy a empezar a escribir algunos calculitos. Después voy a tener entonces menos 5 medios, ¿cierto? Este número que está acá, más 2, más 2. Y eso me da menos 1 medio. Menos 1 medio. Ay, quiero menos 1 cuarto, perdón. Digo una cosa y escribo otra, perdón. Menos 1 medio, ya. Después, ¿qué voy a tener? Tengo menos 1 por menos 5 medios, entonces me da 5 medios, menos 3. Y eso entonces me da 5 menos 6 es menos 1 medio. Menos 1 medio. Ya. Después entonces, terminé con... Ah, perdón, no he terminado porque tengo que multiplicar acá. La fila continúa. Tengo 1 por menos 5 medios, menos 5 medios. Y ahora sumo el 0, me da menos 5 medios. 0 y esto me da 1, ¿no es cierto? Ya, bien. Voy a borrar los calculitos que hice recién porque vamos a continuar con las operaciones acá en la matriz a continuación. Ya. Tengo entonces 2, 1, menos 1. Mi primera fila la voy a dejar tal cual. 1, 0, 0. Y fíjate que aquí hay algo que puedo hacer porque como la tercera fila me quedó dividido en 2 y acá por 1, podría multiplicar la fila 3 por 2. Lo escribí al revés. Por 2 por la fila Profesora, 3. Dígame. ¿podría volver a explicar lo de la última fila? El menos 5 medios, 0 y 1, por favor. Ah, ya. Claro, porque la operación es por fila, entonces tengo que continuar con todas las filas. Esto es re importante a todo esto porque la otra alternativa que tengo es bien horrorosa. La otra alternativa sería, mira, tomo mi matriz A, hago operaciones elementales, la escribo como I sub n, y de ahí digo yo, entonces es invertible, retrocedo, tomo la identidad y hago exactamente las mismas operaciones para encontrar la inversa. Como el doble, es trabajar como trabajar el doble. En cambio acá estamos haciendo como un 2 por 1, ¿sí?
A lo mejor no es el doble, pero en realidad creo yo que es más complicado. Entonces, ya, multiplico el 1 por menos 5 medios. Me da menos 5 medios más 0 menos 5 medios. Ahí está. Tengo 0 por menos 5 medios es 0 más 0 me da 0. 0 por menos 5 medios es 0 más 1, 1. Entonces ahí salen esos números que están acá. Porque insisto, el tema es que la operación es con todas las filas. La fila 2 en este caso no la cambiamos, así que quedó tal cual. Y ahora vamos a multiplicar la fila 2, perdón, la fila 3 la vamos a multiplicar por 2. Y entonces aquí me va a quedar 0, menos 1, menos 1, menos 5, 0 y 2. ¿Estamos? Ya. Ahora entonces, ahora sí que podría hacer algo como para no complicar, para hacerme la vida un poquito más fácil, y voy a intercambiar la fila 2 y la 3. ¿Sí? Insisto, y esto creo que es una buena idea, que ustedes, mira, no sé cómo están trabajando ustedes en este contexto pandémico. ¿Se juntan a estudiar? Nosotros siempre, yo por lo menos en realidad siempre hago énfasis de que lo importante que es estudiar en grupo. Creo que se debe a buenas experiencias que yo tuve cuando estudiaba, que de repente tú haces un ejercicio de una forma, un compañero o compañera lo hace de otra, y tú te empiezas a dar cuenta no sé, pues que puedes hacerlo de una forma más rápida o más eficiente, qué sé yo. En este contexto de repente es medio difícil juntarse, ¿cierto? O sea, no quiero instarlos a que se junten físicamente, pero por Zoom me imagino, o por WhatsApp, de repente pueden estudiar también, ¿cierto? No sé si lo hacen. 0, 1, 0. Se fijan, ahora intercambié las filas 2 y 3 con harto cuidado porque tengo que intercambiarlas completas. Se fijan, esta es una matriz. Usualmente uno la llama aumentada, ¿sí? Pero en realidad diría yo que no es un nombre tan formal, ¿sí? Yo en algunos textos he visto simplemente que dicen construimos la matriz que es más grande, nada más, y no le dan nombre, ¿sí? Tengo 02, quiero revisar porque ustedes ya saben que cambio de hoja me da la dislexia. Ya, bien, lo hice, ¿sí? Revisé, cambié, todo, ya. ¿Qué hago ahora? Continúo el algoritmo. Y ahora voy a continuar el algoritmo, pero en realidad no voy a hacer una operación, sino que voy a hacer dos. Porque yo quiero, te fijas, que este menos 1 sea el único número distinto de 0. Entonces voy a hacer las operaciones para abajo y para arriba. ¿Qué quiero decir con eso? Que voy a multiplicar la fila 2 por 1 y lo voy a sumar en la fila 1 y voy a guardar en la fila 1. Esa va a ser una operación que voy a hacer. Vamos a escribir al tiro. ¿Me alcanza para escribirla por acá? No sé. No me tinca que no. Voy a escribirla por acá abajo. Ya. Entonces, la fila 2 es la que voy a dejar tal cual. Usted me va a decir, pero que no, que tenía que ser un 1. Sí, eso lo puedo hacer al final. Entonces sumo. Me queda 2, 0. Ay, me gané otro 0. No me gané un 0, me queda menos 2, perdón. Menos 2. Aquí me da menos 4, 0 y 2. Ahora, la otra operación que voy a hacer, la vamos a escribir de inmediato, en que voy a tomar. ¿Se fijan? Todo está en rosadito que escribí antes, fue la fila 1 que me afectó. Entonces, la fila 2 sigue siendo igual. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a tomar la fila 2 también, pero la fila 2 la voy a multiplicar por 2 y lo voy a sumar en la fila 3 y lo voy a guardar en la fila 3. Entonces aquí voy a obtener 0, 0. Estoy multiplicando por 2, entonces me va a quedar menos 2 más 1, menos 1. Y acá me va a quedar, tengo menos 10 más 0, ¿cierto? Me da 0. 0 por 2 es 0, más 1, 1. 2 por 2 son 4, más 0, 4. Ahí está. Terminé. Hay dos cosas que ustedes de seguro se están preguntando. El de la izquierda del lado del menos 1 que tiene marcado, ¿no es menos 3? Ay, chao.
¿Esto en dónde? Espera. Voy al chat de nuevo. A la derecha. Este. Me están preguntando. No cacho cuál es el que me están preguntando. Revisemos todo, ¿no? La matriz de arriba, dice el compañero, donde tiene el 1 encerrado en un cuadrito. Ah. Ese es un menos. ¿De dónde salió ese menos? Salió de acá. Y eso salió de cuando multipliqué por menos 5 medios. Tenía menos 5 medios. Lo multipliqué por la fila 1. Me da 5 medios. Y le sumo el menos 3. Y eso me da entonces 5 menos 6 menos 1 partido por 2. Sí, no es menos. Estamos bien con el menos. No. Entonces lo que yo estaba diciendo, hay algo que seguro se están preguntando ustedes. Espero que se estén preguntando. Porque yo dije que tenía que convertir esto en la identidad. Y hasta el momento me he preocupado de los ceros y la identidad, la diagonal principal, son puros unos. Entonces, de seguro que alguien está diciendo, pero es que todavía me falta eso. Sí, todavía me falta eso. ¿Sí? Eso estamos claros. Pero esa es la parte que, entre comillas, diría yo que es más fácil. ¿No? Porque voy a dividir todo después o multiplicar por, ahí va a depender del caso, ¿cierto? Para construir todos esos unos. Pero la parte más compleja en realidad es llenar los ceros. ¿Sí? Así que por eso primero atacamos los ceros. ¿No? Ya, entonces estoy ahí. Bien, entonces ahora ya terminé, se fijan, ya terminé con esta columna y me voy a ir entonces al siguiente pivote, que sería la fila 3, columna 3, ese menos 1. Y voy entonces voy a multiplicar entonces la fila 3 por menos 1 y lo voy a sumar en la fila 2. Y lo voy a guardar en la fila 2. Así voy a convertir ese otro menos 1 que está arriba en 0. Ya, entonces voy a escribir la fila 3, porque la fila 3 va a ser la única que no va a cambiar. Después voy a tener, entonces, estoy multiplicando por menos 1, tengo 0 menos 1. Te fijas que este menos 1 de acá no cambia porque estoy multiplicando 0 por menos 1, 0, más menos 1, menos 1. Esto me va a quedar 0. Aquí me va a quedar 10 menos 5, 5. Y aquí tengo menos 1 por 1, 1, menos 1, más 0, menos 1. Y aquí voy a tener menos 2, ¿cierto? 4 por menos 2, perdón, 4 por menos 1, menos 4, más 2, menos 2. Bueno, ya, terminé entonces con eso. La siguiente operación que vamos a hacer es que voy a tomar nuevamente la fila 3, la voy a multiplicar por menos 2 y lo voy a sumar y lo voy a guardar en la fila 1. Entonces ahí voy a obtener. Te fijas que lo que es donde tengo 0 se mantienen igual. Y aquí voy a tener 0. Y aquí voy a tener entonces 20 menos 4, 16. Y aquí voy a tener menos 2. ¿Cierto? 1 por menos 2, más 0. Y aquí voy a tener menos 8, más 2, menos 6. Ya. Entonces, estamos casi listos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Se fijan, ahora ya la matriz tiene casi la forma. A todo esto, ya de hecho, para retroceder un poco con esta idea, nosotros tomamos como ejemplo la misma matriz que teníamos antes. Entonces, claro, nosotros ya sabíamos que esta matriz es, que existe la inversa. Pero obviamente que en algún otro contexto yo no voy a saber si es invertible o no. ¿Cuándo nos damos cuenta de que la matriz es invertible? En el paso anterior. Ya en el paso anterior puedo observar, ¿cierto? Puedo asegurar que el rango de la matriz A es 3, que es el mismo orden de la matriz, y eso entonces significa que existe la inversa. En ese momento, ¿ya? Ya, vamos entonces a la hoja que viene después y ahí vamos a hacer la otra operación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mira, tengo que dividir la fila 1, la tengo que dividir por 2. Entonces aquí voy a escribir 1, 0, 0. Después voy a tener
8 menos 1 menos 3. 8 menos 1 menos 3. ¿Sí? Muy bien. Después en la fila 2 tengo que multiplicarla por menos 1. Y eso me va a quedar entonces 0, 1, 0. Y después tengo menos 5, 1, menos 5, 1, 2. Me quedó como que se me está cayendo en la matriz, perdón. Ay, espérenme. Espera, disculpa. Estoy con el teléfono. Siempre tengo un teléfono con silencio, pero ahora le saqué el silencio porque me tienen que traer. Estoy esperando un despacho. Ya, entonces, ¿qué tengo ahora? En la última fila multiplico por menos 1 también. Entonces tengo 0, 0, 1. Y después tengo 10 menos 1. 10 menos 1 menos 4. Ya. Retrocedemos y miramos. ¿Qué es lo que significa esto entonces como conclusión? A la menos 1, entonces va a ser esta matriz, la que está al lado. 8 menos 1 menos 3, menos 5, 1, 2, 10 menos 1 menos 4. Te digo que podría volver a comprobarla multiplicando a por a la menos 1. Pero en realidad no tiene mucho sentido porque ya eso lo hicimos. ¿Se fijan? Entonces, y acá la tenemos. ¿Te fijas que es la misma? 8 menos 1 menos 3, menos 5, 1, 2, 10 menos 1 menos 4. Creo que es la misma que teníamos antes. Voy al PDF porque comentemos nuevamente el tema de los teoremas que tenemos acá. ¿De dónde está? Que me había cambiado la... Yo hoy día no seguí, en estos días en realidad no seguí estrictamente el orden que estaba en esto, porque quise darle más énfasis al determinante, ¿ya? Creo que el determinante obviamente es una perdón, una definición nueva, entonces, y es un tanto compleja, y le quise dar más énfasis a eso, por eso lo comentamos ayer, y hoy día planteamos la inversa con operaciones elementales, porque operaciones elementales de hecho es un tema que ya vimos incluso antes de la semana libre, y ya tenemos más experiencia, creo yo, con eso, ¿no? Entonces justamente leamos el teorema de nuevo, el teorema 3, para razonar qué es lo que estamos haciendo, se basa en eso, ¿cierto? Si tengo una matriz A que es invertible y yo hago operaciones elementales sobre esa matriz, transformando la matriz A en una identidad I sub n, entonces esas mismas operaciones elementales van a convertir la matriz I sub n en la inversa de A, ¿no? Y eso es justamente lo que acabamos de hacer. Así que en eso nos basamos, ¿cierto?, en este teorema. Eso. Pum, pum, pum. A veces lo que yo comento como mi experiencia, como yo lo hago, a veces lo que yo hago es que, la mayoría de las veces creo yo, confieso, cuando tengo una matriz y quiero saber si es invertible, calculo el determinante, porque ya, sobre todo si la matriz es de 3×3, es muy rápido de calcular, ¿cierto? Calculo el determinante. Me da un número distinto de 0, entonces ya sé que es invertible y entonces hago operaciones elementales. A mí, por lo menos, me acomoda más hacerlo así. Si ustedes opinan de que no, el asunto de Gauss les resultó más complejo y prefieren hacerlo con determinante, es cosa de ustedes. Conclusiones que vamos a llegar son exactamente las mismas. Pero sí es importante destacar que tienen que manejar los dos temas, no solamente por esto de las evaluaciones, ¿no?, sino por lo que se viene después del MAT 03. Eso. Profe, Dígame. hasta lo que veamos hoy día va a entrar en el control. Sí, justamente. Qué bueno que lo comentaste porque eso
Es exactamente la decisión que tomamos con los profes hace poquito. Sí. Estaba pensando en hacer un ejercicio ahora. Mira. Vamos a hacer algunos ejercicios como pensando en control. Voy a agregar otra hojita. Y voy a decir lo siguiente. Voy a decir, dada la matriz, uh, 2 menos 3. ¿Qué me quedó que hace menos 3? Menos 3a. 401. Y en la tercera fila voy a escribir menos 2, 5, 2. Entonces voy a decir determinar A en R tal que este nombre no le puse nombre, existe A a la menos 1. Sí, eso. Aquí podría poner mejor, me lo voy a cambiar. No existe A a la menos 1. Ya. Entonces, lo que quería comentar en relación también a lo que estaba planteando recién. ¿Voy a hacer operaciones elementales? Yo creo que no es una buena idea. Claro, lo puedo hacer y voy a obtener el mismo resultado, pero creo que algo mucho más rápido es calcular el determinante de la matriz. Si yo calculo el determinante de la matriz A, ¿sí? Y con eso, como comentaba, copio las dos primeras columnas. Como es de 3×3, lo puedo hacer. Si fuera de 4×4, ahí ya tendría otro tipo de problema. Copio las dos primeras columnas y multiplico así cruzado, ¿cierto? Escribiendo en este caso más. Entonces, voy a escribir entonces 0, el primer número que tendría. Después tendría menos 3, 1 menos 2, me daría 6, más 20a. Eso sería el primero. Y después voy para el otro lado. Voy para el otro lado, multiplicando. Ay, me puse la flechita, no voy a pasar. Voy a escribir entonces 0, ¿no es cierto? Menos 10, menos, te fijas, 2 por 5, 10, por 1, 10, pero con el menos me da menos. Acá en cambio tengo 2 por 4, 8, 24, menos 24, entonces me dan más 24. Igual el determinante a 0. Entonces voy a tener 20a, y aquí voy a tener menos 10 más 6, eso me da, aquí tengo 30, menos 10 son 20, más 20a igual a 0. Entonces el a tiene que ser igual a 1. Perdón, menos 1. Entonces si el a es igual a menos 1, entonces tengo que la matriz, no existe la matriz inversa. Se iguala a 0 porque no existe la inversa, ¿cierto? Claro, sí. Profe, y para que exista solamente sería como esa respuesta, pero ponerle A distinto de menos 1, ¿o no? Claro, exactamente. Porque fíjate, es que yo estaba pensando cómo la escribía así la pregunta, porque mira, yo pienso, si me dijeran tal que existe, que no existe a la menos 1, mis alternativas podrían ser A igual a menos 1,
B, A igual a 1, C, A igual a 2, no sé, y así, pues. D, A igual a menos 2, por ejemplo. En cambio, si pusiéramos el existe, entonces yo tendría que escribir A distinto, 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 distinto. Yo creo que se ve mejor con el no existe. Pienso yo. No sé. Y ahora podríamos también, otro tipo de problemas, por ejemplo, que podrían aparecer en la prueba, en el control, serían del tipo similar a lo que vimos anteriormente y que dijera, no sé, por ejemplo, sea A y B matrices de orden 3. No tengo ninguna acá a mano, pero ustedes pueden ver en los ejercicios resueltos que están en el aula, están, no sé, A igual y te sale la matriz, ¿te fijas? B también te sale la matriz. Y te pide calcular una matriz X, tal que, no sé, A más X traspuesto sea igual a BX más 2A, por ejemplo. Entonces, aquí para despejar esa X, en algún momento vamos a tener que usar la inversa. Entonces, eso es algo que es importante. Eso. Yo les iba a proponer que hiciéramos una clase extra la próxima semana. No sé si yo no tengo disponibilidad el jueves próximo a las 11:30, porque la verdad es que la próxima semana necesitamos continuar con los contenidos que vienen. Esto sería jueves 10 de diciembre, 11:30 horas, es decir, en el bloque libre, si ustedes pueden, ¿sí? Ahí podemos hacer una clase de ejercicio, solo de ejercicio. Y profe, porque además igual la próxima semana hay un día festivo, igual perderíamos una clase. Sí, pero lo que pasa es que justamente la próxima semana, usualmente se planifica así, la semana antes del control nosotros seguimos pasando materia, ¿sí? Que es la materia que va a entrar después en el certamen. Usualmente la semana que es la del certamen es donde hacemos ejercicio. Así que, pero de todas maneras yo creo que sería buena idea que hiciéramos una clase de ejercicio el día jueves. No solamente porque tenemos una clase menos, sino porque tenemos el control y hay hartas cosas. De hecho, pero de todas maneras, nosotros la próxima semana, en los días que vamos a tener clase, vamos a continuar aplicando cosas de esto, ¿ya? Porque vamos a hablar de vectores, por ejemplo, donde vamos a calcular el producto cruz, y el producto cruz se define como un determinante. Y eso todo esto no me había preguntado. Si eso lo deberían haber visto todo esto ustedes. En física, ¿cómo calcular el producto cruz entre dos vectores? Así tal cual, con un determinante. ¿En física lo han visto o no? ¿O todavía no? Yo creo que sí, ¿o no? ¿No? Sí, no, sí. Sí, profe. Sí, pues. Entonces, ahí vamos a tener una cosa donde vamos a seguir aplicando el determinante. Después, por ejemplo, y eso va a ser el día lunes que vamos a trabajar con vectores. El martes vamos a continuar, perdón, el martes de feriado. El miércoles vamos a continuar con vectores y ya el jueves estaríamos hablando de rectas y planos. Y rectas y planos, a todo esto, los planos en particular, es una forma de interpretar, resolver un sistema de ecuación. Así que también ahí vamos a hacer algunos ejercicios de eso, ¿no?
Pero ahora podríamos, yo creo que alcanzamos, no ha llegado nunca. Me llamaban Profe, hace. ¿Ah? sobre ese ejemplo que puse ahí, ¿Sí? dijo que había que calcular la inversa porque la matriz B pasaría al otro lado como la inversa de B, Claro, porque cuando yo multiplicando. despeje, para poder despejar, voy a tener que. Mira, aquí voy a escribir A traspuesta más X. De hecho, a lo mejor me conviene. Bueno, X. Voy a ponerle. No, mira, voy a sacar esa traspuesta de ahí. Mira, voy a escribir algo más sencillo todavía. Espera. Para escribir, voy a escribir A, B más X igual a BX más A. No es más sencillo en realidad, pero porque quiero plantear una idea. Mira, entonces voy a decir, tengo que juntar las X. Entonces voy a decir X menos BX. Eso va a ser entonces A menos AB, ¿cierto? Cuando sumo y cuando resto, no me importa qué lado lo escribo porque hay conmutatividad. Ya, entonces ahora, mira, ¿cómo factorizo esto? ¿Cierto? Porque aquí tengo que factorizar por la X. Esto de acá no es un 1, ¿cierto? Porque esto es, en realidad es un 1, pero de las matrices, que es la identidad, menos B. Y entonces eso va a ser A menos AB. Entonces cuando quiera despejar esto, ¿cierto? Voy a necesitar multiplicar por I sub 3 menos B a la menos 1, pero a la izquierda. Voy a escribir entonces que, voy a escribirlo con alto de I sub 3 menos B a la menos 1 por I sub 3 menos B por la X va a ser igual a I sub 3 menos B a la menos 1 por A menos AX menos AB, perdón. Eso. Te fijas porque estoy multiplicando, ¿cierto? Como decía, a la izquierda. Y a la izquierda, obviamente, entonces me va a dar la identidad. Y eso quiere decir que la X es igual a toda esta matriz que ya había escrito. I sub 3 menos B a la menos 1 por A menos AB. Otro ejemplo de esta misma idea. Mira, si yo tengo AX es igual a BA. Y yo digo, ya, quiero simplificar esto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que multiplicar o despejarla, cuando digo quiero despejar X. Importante es cierto hacer un paralelo, pero sobre todo un paralelo para tener muy en claro cuál es la diferencia con respecto a los números reales. Porque si yo estuviera trabajando con los números reales, digo divido por A. Pero acá no existe la división. Entonces digo multiplico por A a la menos 1. Pero multiplico por A a la menos 1 a la izquierda. Y eso significa entonces que mi X va a ser A a la menos 1 B por A. Entonces ahí no puedo, a la expresión que quedó a la derecha, no puedo decir que eso es B, porque las matrices no conmutan. Algunas matrices que son muy especiales conmutan, pero son porque son requete contra especiales. ¿Me explico? ¿Podría poner el anterior, profesor? Sí, por supuesto. He estado toda la clase así como saltona, porque resulta que compré una cuestión y me llamaron a las 2 de la tarde para decirme que en media hora estaban acá. Y yo así como, entonces estoy haciendo... Y ya estamos terminando casi y todavía no llegan, así que salvado.
Lo que sí les voy a pedir, por favor, porque de repente se me da la onda, nomás, que me recuerden la próxima semana que acordamos. Sí, si no me acuerdo sola, de repente sería bueno que alguien me recordara. Porfa, ¿no? Ya, profe. Porfa, sí. Pero así nos juntamos a las 11:30, el mismo link, hacemos ejercicio. También les voy a sugerir que revisen los ejercicios que están resueltos, esos que les dejé. Hay unos de matrices, que solamente son ejercicios resueltos de matrices, ¿no? El control es el próximo sábado, sí. Y creo yo que también ahora les voy a dejar otro ejercicio, pero esto lo vamos a dejar propuesto para ustedes. Y dice lo siguiente. Mira, este es el sistema del siguiente. X más Y más Z igual a 1. Voy a decir entonces, dado el sistema. Que yo insisto, de esta forma preguntamos siempre esto de sistemas de ecuación. A veces uno dice que hay que resolver uno, pero lo más clásico es esto. Después la segunda ecuación es 2x más y, 2x más y más alfa z igual a 1. Y la tercera ecuación dice 4x más y, 4x más y más alfa cuadrado z igual a 1. Entonces, aquí en la prueba te pueden decir, por ejemplo, como son de alternativa, te puede decir, por ejemplo, determinar todos los valores de z, de alfa en R, tal que el sistema tenga infinitas soluciones. En las pruebas que son escritas, así en el desarrollo, cuando antes teníamos las clases presenciales, era muy común que nosotros pedíamos todo. Entonces pedíamos que tenían que obtener las infinitas soluciones, no existe solución y la solución única. Y lo que pasa en la complejidad de este problema es que si tú te equivocas en una operación, estás frito. Ya, estás frito. Ahí, espérenme un poquito, voy a volver. Voy a pausar la grabación porque yo creo que era...